Saludamos a los amigos de la revista Maíz y Soya y quienes están vinculados ya con la plataforma pwa.maizysoya.com. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Paul Parra, él es presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador y a quien lo hemos invitado para que nos dé sus criterios, sus reflexiones con respecto a esta medida, a este acuerdo ministerial 096 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el cual se fija un precio mínimo de sustentación del saco de soya en grano en $29. Agradecemos la presencia del ingeniero Parra y le consultamos a él sobre cómo calificaría usted esta medida en función de la necesidad que tiene de esta materia prima el sector porcícola ecuatoriano. Buenos días. Buen día, muchas gracias por la entrevista que nos permite de alguna manera transmitir el sentir de la porcicultura del país. No podemos sino indicar que nos encontramos profundamente indignados, desalentados. La porcicultura del Ecuador encuentra que no tiene una defensa, digamos, en medio de las autoridades, que no se le considera apropiadamente. Estamos atravesando una situación tan compleja en donde nuestros niveles de producción en el país no van a ser los mismos de los años anteriores. La porcicultura vino creciendo sostenidamente hasta el año anterior a razón de un 7-8%. Este año la producción del Ecuador va a verse reducida. Es decir, ni siquiera vamos a crecer lo que teníamos previsto. Ojalá lleguemos a las mismas cifras del año 2019, es decir, 180,000 toneladas, a pesar de que nuestras estimaciones es de que estaremos por debajo de esa cifra entre un 3 y un 5%. Para hacer alimentos de primera necesidad, estas cifras son realmente complejas, desalientan, desmotivan la inversión, generan preocupación. Y generan preocupación porque uno podría pensar que simplemente se podía trasladar el mayor costo al consumidor. Pero el consumidor del país ha sido seriamente afectado. El consumidor del país se ha empobrecido. El consumidor del país no tiene liquidez para seguir con el mismo ritmo de consumos. Si intentamos trasladar, simplemente no vamos a vender. Entonces nos encontramos que todo el efecto de esta soya prácticamente al doble del precio internacional, todo este efecto es para el sector de la porcicultura. Entonces, en medio de esta situación, tener costos adicionales que subsidien o que cubran ineficiencias de sectores de la producción que realmente no justifican, es realmente, por lo menos, desmotivante, nos desalienta, nos resta posibilidades de mirar con optimismo el futuro, realmente no nos deja con ese optimismo de intentar seguir invirtiendo. Me gustaría un análisis un tanto superficial, bastante general, en cuanto a las cifras de la adquisición de la soya con un antecedente. No es que la soya en grano se utiliza, tiene que pasar por un proceso y ese proceso demanda un costo. La producción de soya en el país es de apenas 48,000 toneladas. Los requerimientos que tiene el sector productivo ecuatoriano están cerca a las 100,000 toneladas. En la producción del alimento balanceado para la línea de cerdos, en las diferentes etapas, hay uso de soya en diferentes proporciones. Por decir, en la etapa de gestación, entre un 12 y un 15% de la fórmula es pasta de soya. Para el segmento de los lactantes, cerca de un 20% de la fórmula es pasta de soya. Y en el engorde, que es la parte más demandante del total del negocio, del total de la industria, entre un 20 y un 25% de la fórmula del alimento balanceado es soya.
pasta de soya. Es decir, que dentro del alimento balanceado que se dedique exclusivamente para la porcicultura, entre un 20 y un 25% es pasta de soya. Entonces, el incremento del costo, si nosotros tenemos que absorber una cosecha nacional a un costo totalmente superior a lo que tenemos acceso con el producto importado, es realmente un efecto importante en nuestro costo de producción. ¿Quién paga este incremento de la soya? Paga la gente que se sirve una fritada, la gente que se sirve un hornado, la gente que se sirve un sándwich de pernil, la gente que se sirve una chuleta. Esa gente, el consumidor del país, es el que está asumiendo el mayor costo de esta ineficiencia. De esta ineficiencia que va hacia un sector bastante reducido de productores que se les subsidia de manera inentendible, donde apenas un 4%, 3% de la producción de la necesidad del consumo nacional es producción nacional. Entonces, Marcelo, por lo menos no entendemos cuáles son los compromisos de las autoridades y no entendemos cómo el discurso del gobierno en sus principales autoridades. Hemos escuchado al presidente de la República preocupado en emotivos discursos por tratar de informar que se va a vivir procesos de apertura. ¿Cómo vamos a vivir procesos de apertura cuando no somos competitivos con estos costos? Cuando no llegamos a niveles sanos de competitividad por esta absorción de este tipo de productos. Entonces, nos preocupa que los mandos medios de las autoridades no tengan esa sensibilidad o no se sabe cuáles son los compromisos que se tienen para llegar a este tipo de subsidios, de respaldo, digamos, a estos costos faltos de competitividad totalmente. ¿Qué consecuencias prevé usted que van a darse de inmediato? A mí se me ocurre, por ejemplo, se va a incrementar el contrabando porque si es que el costo oficial es de $29, no habrá quien se le ocurra o va a haber quien se le ocurra traer soya de otros sitios a costos menores y tener una ganancia importante. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de los acuerdos comerciales que están ya para firmarse, para suscribirse, pero con un precio tan alto no hay competitividad ni siquiera para pensar en exportaciones. Así es. Nosotros hemos sido sensibles en cuanto a varios acercamientos que hemos tenido con las autoridades. De hecho, con el Ministerio de Agricultura estamos trabajando muy de cerca en un proyecto que nos han pedido que lo elaboremos, que lo diseñemos, que les demos atención, que es esta posibilidad de exportar carne de cerdo. Estamos trabajando, hay muchísimos frentes, hay mucho camino que recorrer en este tema de la exportación de carne de cerdo. El mercado asiático está atravesando una situación compleja, complicada, hay una falta de producción en esos mercados y hay una posibilidad de exportación. De hecho, todos los productores del mundo están dirigiendo su producción hacia esos mercados. Y parece ser que es importante ahora que el país necesita divisas, que intentemos productos no tradicionales, que intentemos exportar productos no tradicionales. Estamos trabajando y estamos empeñados en eso. Pero, como digo, somos competitivos nosotros en calidad, somos competitivos nosotros en productividad, somos competitivos en innovación, en desarrollo, en atención, en servicio, en logística, en transporte, en faenamiento de la carne de cerdo. No somos competitivos en el costo de la materia prima. Y con este tipo de situaciones, peor, perdemos la competitividad. Entonces, si nosotros vemos en cuanto al mercado externo, esta falta de competitividad, se nos van cerrando las puertas. Se nos van cerrando las puertas y encontramos que uno es el discurso y que estas acciones realmente borran con el codo lo que se escribe con la mano. Entonces,
Ese es un tema. Y el otro tema que usted topa, Marcelo, que es importante también, si nosotros, por cuestiones de costos internos, tenemos que volver o tenemos que incrementar los precios internos, el mercado interno se hace más atractivo para los países vecinos. Los países vecinos tienen moneda propia. Los países vecinos sienten el atractivo de llegar a este mercado dolarizado, sea por arriba de la mesa o por debajo de la mesa. Ahora que va a haber ya la apertura de las fronteras sin el estado de excepción, seguramente nos vamos a ver abocados a un mayor contrabando. Tal vez no solamente de pasta de soya, tal vez el producto terminado es el que más nos preocupa a nosotros como productores de cerdo, porque ingresa al país por la frontera sur y por la frontera norte cerdos vivos, cortes de cerdo congelados. Entonces, si Perú produce con un 40-50% más barato, si Colombia produce la carne de cerdo con un 40-50% más barato, ¿cómo no vamos a facilitar el contrabando con este tipo de medidas y con una falta de competitividad en los precios internos? Entonces, el pedido es a que se sensibilicen las autoridades, a que escuchen el reclamo que nosotros hacemos, que nos parece justo, nos parece ético, a que revisen la decisión. Creemos que fue apresurada, creemos que que hay un error allí, creemos que todavía estamos a tiempo de corregir. Ojalá sea posible, se pueda rever esta decisión, porque de lo contrario, vamos a tener nosotros como gremios, tanto la producción avícola, la producción de huevos, de pavo, de carne de pollo y carne de cerdo, vamos a tener que desatender porque no encontramos cómo más podemos cubrir nuestros costos en estas circunstancias. Es el reclamo del presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Entendemos de que el gobierno tiene que sensibilizarse frente a esta situación porque no se puede continuar de esta manera. Le agradecemos al ingeniero Paul Parra, presidente de ASPE, por su tiempo, por habernos dado la oportunidad de conocer sus reflexiones a este respecto. Gracias por la atención. Muy buenos días. Encantado, Marcelo. Muy gentil. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Gracias.